Hola a todos, en este video vamos a trabajar la comunicación por I2C con el PIC 18F4550. El protocolo I2C es un protocolo que se efectúa por medio de dos hilos. A través de estos dos hilos pueden conectarse diferentes dispositivos, donde algunos serán maestros, en cuanto muchos otros dispositivos serán esclavos. Este protocolo de comunicación utiliza dos líneas, las cuales son SDA y SSL. SDA es la línea de datos y SSL es la señal de reloj, o sea que este tipo de comunicación será síncrona. Para poder utilizar el protocolo I2C, obligatoriamente debe haber un maestro y el resto de dispositivos serán esclavos. Cada esclavo tendrá una dirección diferente para que el maestro sepa diferenciar con cuál dispositivo debe comunicarse. También cabe mencionar que esta comunicación es HAL duplex, o sea que la transmisión y la recepción de datos no ocurre de forma simultánea. Por un cierto lapso de tiempo envía los datos y por otro cierto lapso de tiempo recibe los datos. Para que pueda funcionar el protocolo I2C, en las líneas SDA y SSL se les debe conectar resistencias en pull-up, ya que al configurar el I2C en el microcontrolador, los terminales de SDA y SSL quedarán en colector abierto. Por lo tanto, en estas líneas se les debe conectar resistencias en pull-up para que la comunicación por I2C pueda funcionar. Este es el funcionamiento del protocolo I2C. Inicialmente se le tiene que enviar el bit de start. Este bit se va a encargar de iniciar la transmisión. Posteriormente se le envía la dirección de 7 bits. Seguido de la dirección se le envía el bit RW. Este bit va a definir el modo, si va a estar en modo lectura o escritura. Cuando este bit está en 1, estará en modo lectura, y cuando este bit está en 0, estará en modo escritura. Este bit se complementa con la dirección de 7 bits para que conforme el dato de 8 bits. Los bits ACK y NACK son bits de reconocimiento y más que nada son bits de confirmación para verificar si la información ha sido enviada o recibida correctamente. Después de enviar la dirección se envía el dato de 8 bits y finalmente se le envía el bit de stop. Este bit se encarga de detener la transmisión y de esta forma es como se enviarán los datos utilizando el protocolo I2C. Aquí se muestra el proceso de escritura y lectura utilizando el protocolo I2C. Para el proceso de escritura, inicialmente se le envía el bit start, después se envía la dirección de 7 bits, después se envía el bit de modo lectura o escritura y posteriormente se envían todos los datos al esclavo y finalmente se le envía el bit de stop. Los bits ACK son del esclavo y serán para confirmar que los datos los ha recibido correctamente. Ahora, para el proceso de lectura, inicialmente se le envía el bit de start, se envía la dirección de 7 bits junto con el bit de lectura o escritura. Después se envía el registro a leer del esclavo y nuevamente se le envía la condición de start o en algunos casos se le envía la condición de restart para reiniciar la comunicación. Nuevamente se le envía la dirección de 7 bits y ahora se le envía el bit de modo lectura y se reciben los datos del esclavo. Finalmente se le envía el bit de stop. Y con esta metodología vamos a poder enviar o recibir datos a través de la comunicación por I2C. Para trabajar el protocolo I2C con el PIC 18F4550 vamos a utilizar un módulo llamado MSCP, el cual es un módulo de puerto serie síncrono maestro y nos dice que es una interfaz en serie y será útil para comunicarse con otros dispositivos o microcontroladores. Dicho módulo puede configurarse en modo I2C o en modo SPI. Obviamente para este caso vamos a configurar el módulo MSCP en modo I2C. Las líneas SDA y SSL se van a encontrar en los pines RB0 y RB1 del PIC 18F4550 y como les había mencionado se deberán conectar resistencias en pull-up en las líneas SDA y SSL. El valor de estas resistencias puede variar, pero normalmente se utilizan valores de 10K. En esta tabla se muestran los registros asociados para el módulo MSCP en modo I2C. Haremos uso de los registros de interrupciones, también haremos uso de los registros SCP-BUF, SCP-ADD, SCP-1, SCP-2 y SCP-STAT. En el registro SCP-STAT, el único bit que vamos a configurar será el bit número 7. A través de este bit vamos a seleccionar la velocidad de trabajo, que puede ser 100 kHz o 400 kHz. En esta ocasión vamos a trabajar la comunicación I2C a una velocidad de 100 kHz. Por lo tanto, esta será la configuración tanto para el modo maestro y el modo esclavo. El resto de bits los vamos a ignorar por el momento, ya que estos bits normalmente se utilizan para el modo esclavo.
en el registro SCP-1, cuando es modo maestro, vamos a hacer uso de los bits 5 y 0 a 3. El bit 5 lo colocaremos en 1 para habilitar el puerto I2C, o sea que se van a habilitar los pines SDA y SSL. En los bits SCPM vamos a utilizar esta configuración para colocar el valor del generador de la tasa de baudios en el registro SCP-ADD para trabajar a la velocidad deseada, en este caso será a 100 kHz. Por lo tanto, la configuración de este registro en modo maestro quedaría de esta forma. Cuando es en modo esclavo, se utilizan los bits 5, 4 y 0 a 3. De igual forma que en el modo maestro, el bit 5 se coloca en 1 para habilitar el puerto I2C. El bit 4 se coloca en 1 y la configuración para los bits SCPM sería esta, ya que para modo esclavo se trabajará la dirección en 7 bits. Por lo tanto, la configuración para el registro SCP-1 en modo esclavo quedaría de esta forma. El registro SCP-2 tiene los modos para el maestro y el esclavo. En este caso, para el modo maestro, inicialmente todo el registro estará en 0, ya que estos bits se utilizarán más adelante para poder utilizar las funciones de inicio de la transmisión, también para enviar o recibir los datos, para detener la transmisión o para enviar los bits ACK y NACK. Ahora, el registro SCP-2 en modo esclavo, el único bit que se va a utilizar será el bit número 0, y esta es su configuración inicial. El registro SCP-ADD cambia tanto para el modo maestro y para el modo esclavo. Cuando el microcontrolador se configura en modo maestro, en el registro SCP-ADD se le carga el valor del generador de la tasa de baudios, y para eso se utiliza esta fórmula. Y estos serían los valores que se le van a cargar al registro SCP-ADD para trabajar a 100 kHz o 400 kHz. Pero cuando el microcontrolador se configura en modo esclavo, al registro SCP-ADD se debe cargar la dirección del esclavo, y aquí se muestra un ejemplo en el cual al dispositivo esclavo se le asigna esta dirección. Ahora, el registro SCP-BUF es un registro de 8 bits donde se almacena el dato a enviar o el dato a recibir, o sea que es un registro de lectura y escritura. En pocas palabras, este registro será utilizado para enviar o recibir los datos por I2C, ya que como lo menciona, es un registro de lectura y escritura. Aquí se muestran las configuraciones iniciales del protocolo I2C para el PIC 18F4550. Esta sería la configuración para el modo maestro y esta sería la configuración para el modo esclavo. Estas funciones vienen incluidas en una librería que vamos a utilizar para facilitar el uso de la comunicación por I2C. La función I2C initmaster, como parámetro se le coloca la velocidad a la que va a trabajar, puede ser 100 kHz o 400 kHz. Esta función configura los pines RB0 y RB1 como entradas, configura los registros SCP-STAT, SCP-1 y SCP-2. Además carga el valor del generador de la tasa de baudios al registro SCP-ADD dependiendo la velocidad a la cual se va a trabajar la comunicación I2C. La función I2C initSlave, como parámetro se le coloca la dirección que va a tener el esclavo. De igual forma configura los pines RB0 y RB1 como entradas, configura el registro SCP-STAT. En el registro SCP-ADD se le carga la dirección que va a tener el esclavo, configura el registro SCP-1 y SCP-2 y además habilita las interrupciones globales, habilita las interrupciones de periféricos y habilita la interrupción por I2C. Estas son las funciones cuando se utiliza el I2C en modo maestro. La función I2C Start inicia la transmisión, I2C Stop detiene la transmisión, I2C Restart reinicia la transmisión, la función I2C ACK envía el bit ACK, la función I2C NACK envía el bit NACK, la función I2C Write envía el dato por I2C y la función I2C Read lee el dato recibido por I2C. Ahora, estas funciones se utilizan cuando el I2C está en modo esclavo. La función I2C Error Data recibe el dato temporalmente en caso de que exista un error de recepción. La función I2C Read Slave lee el dato que envía el maestro. La función I2C Write Slave envía el dato hacia el maestro. Y estas funciones son de verificación. La función I2C Error Read verifica si hay errores de recepción. La función I2C Write Mode verifica si el maestro está enviando los datos al esclavo. Y la función I2C Read Mode verifica si el maestro está solicitando datos del esclavo. Estas son las conexiones que vamos a utilizar para comunicar dos microcontroladores utilizando el protocolo I2C.
un microcontrolador será configurado como maestro y el otro microcontrolador será configurado como esclavo. A continuación, vamos a pasar al primer ejemplo de la comunicación por I2C. Para el primer ejemplo, utilizando la comunicación por I2C, vamos a controlar el encendido y apagado de 4 LEDs que estarán conectados en el esclavo. En el maestro se van a conectar 4 pulsadores en el puerto A y los LEDs estarán conectados en el puerto A del microcontrolador en modo esclavo. Desde el maestro vamos a controlar el encendido y apagado de los LEDs del esclavo. Adicionalmente, en la simulación se va a conectar este componente, el cual es un depurador para poder visualizar la información que se está enviando por I2C. Primero vamos a analizar el código del maestro. En esta parte se va a incluir la librería del protocolo I2C, la cual se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. En el archivo con extensión .h de la librería I2C, en esta parte se define el modo en el cual se va a configurar el microcontrolador. Para este caso se va a configurar en modo maestro. Por lo tanto, esta línea se deja comentada, ya que esta directiva es para el modo esclavo. Regresamos al código principal. Aquí se declara esta variable en la cual se va a almacenar el dato que se va a enviar al esclavo por I2C. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configura el puerto A como entrada, se inicializa el protocolo I2C, en este caso para el modo maestro, y entre paréntesis se le coloca la velocidad a la cual se va a trabajar. En este caso será a 100 kHz, pero también se puede trabajar a 400 kHz, pero esto va a depender de la aplicación. Dentro del bucle while se realiza la lectura del puerto A. En este caso se le coloca esta máscara para que únicamente tome en cuenta los pines RA0 a RA3 y el valor del puerto A se va a almacenar en esta variable. Posteriormente, utilizando esta función, iniciamos la transmisión. Posteriormente se le envía la dirección del esclavo. En este caso la dirección del esclavo será 0x-A0. Después de enviar la dirección se envía el dato de 8 bits. Y finalmente detenemos la transmisión a través de esta función. Se genera un retardo de 50 milisegundos. Entonces el dato que se estará enviando por I2C será el valor que tenga el puerto A. Ahora, en el código del esclavo, de igual forma se incluye la librería del protocolo I2C. Y en el archivo con extensión .h ahora se comenta esta línea de código y se configura el microcontrolador en modo esclavo. Regresamos al código principal. Aquí se declara esta variable en la cual se va a almacenar el dato que envía el maestro. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configura el puerto A como salida, se limpia el puerto A, se inicializa el protocolo I2C, en este caso para el modo esclavo, y entre paréntesis se coloca la dirección que va a tener el esclavo, en este caso será 0x-A0. Cuando se utiliza el modo esclavo, normalmente se utiliza la interrupción por I2C. Por lo tanto, la función de interrupción por I2C se coloca fuera de lo que es el programa principal. Dentro de la función de interrupción se verifica si se ha recibido datos por I2C. Para eso se pregunta el estado de la bandera. Si el esclavo ha recibido datos por I2C, se coloca este condicional para preguntar si hay errores de recepción de datos. Si es así, se ejecuta esta función. Después pregunta si el maestro está enviando datos al esclavo. Para eso se utiliza esta función. Si el maestro está enviando los datos al esclavo, entonces se realiza la lectura del dato que envía el maestro, y para eso se utiliza esta función. El dato que envía el maestro se va a almacenar en esta variable. Después se limpia la bandera o flag de la interrupción por I2C, y en el bucle while del programa principal se escribe el dato recibido del maestro en el puerto A. De esta forma, el maestro estará enviando los datos del puerto A hacia el esclavo para controlar el encendido y apagado de 4 LEDs. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación y en el depurador I2C se muestra la trama de datos que se está enviando por I2C. Como pueden observar, se envía la condición de inicio, se envía la dirección, se envía el bit ACK, se envía el dato de 8 bits, nuevamente se envía el ACK y se envía la condición de parada. Voy a comenzar a presionar los pulsadores que están conectados en el dispositivo maestro. Y como pueden observar, está funcionando correctamente. Cada vez que se presiona un pulsador, enciende un LED del esclavo. De esta forma, estamos estableciendo una comunicación por I2C entre dos microcontroladores PIC. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Este microcontrolador es el maestro y este microcontrolador es el esclavo. Voy a comenzar a presionar los pulsadores del maestro.
y vemos que encienden los LEDs del esclavo. Con esto comprobamos el funcionamiento en físico. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora, en este ejemplo, vamos a establecer una comunicación bidireccional por I2C. El maestro va a enviar datos al esclavo y también el esclavo enviará datos al maestro, pero siempre y cuando el maestro solicite leer datos del esclavo. Para este caso, se va a controlar el encendido y apagado de LEDs de ambos dispositivos. En el código del maestro se incluye la librería del protocolo I2C. En esta variable se almacena el dato que se va a enviar al esclavo y en esta variable se va a almacenar el dato recibido del esclavo. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configura el puerto A como entrada y se configuran los pines RD0 a RD3 como salidas. Se limpia el puerto D y se inicializa el protocolo I2C, en este caso para el modo maestro. De igual forma que en el ejemplo anterior, la velocidad de trabajo sigue siendo 100 kHz. Dentro del bucle while, primeramente se realiza la lectura del puerto A y se coloca esta máscara para tomar en cuenta únicamente los pines RA0 a RA3. Después iniciamos la transmisión, se envía la dirección del esclavo, en este caso la dirección del esclavo sigue siendo 0x-A0. Después de enviar la dirección, se envía el dato de 8 bits, detenemos la transmisión y se genera un retardo de 10 microsegundos. Después, nuevamente, se inicia la transmisión, pero ahora se envía la dirección más el bit de lectura. Recordemos que cuando se envía el 1 será en modo lectura. Posteriormente, se lee el dato del esclavo a través de esta función y el dato que envía el esclavo se va a almacenar en esta variable. Después, ese dato se escribe al puerto D. Detenemos la transmisión y se genera un retardo de 10 microsegundos. Entonces, este proceso será de escritura y este proceso será de lectura. En el código del esclavo, al igual que en el código del maestro, esta parte no cambia. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configura el puerto A como entrada, se configuran los pines RD0 a RD3 como salidas, se limpia el puerto D y se inicializa el protocolo I2C, en este caso para el modo esclavo, y entre paréntesis se coloca la dirección del esclavo, en este caso sigue siendo 0x-A0. Pasamos a la interrupción de recepción de datos por I2C. Preguntamos el estado de la bandera de la interrupción por I2C para verificar si se ha recibido datos por I2C. Si es así, preguntamos si hay errores de recepción de datos. Si es así, se ejecuta esta función. Después preguntamos si el maestro está escribiendo datos al esclavo. Si es así, utilizando esta función, se realiza la lectura del dato que envía el maestro y se almacena en esta variable. Posteriormente preguntamos si el maestro está solicitando datos del esclavo. Si es así, entonces utilizando esta función se envía el dato hacia el maestro. En este caso, esta variable tendrá el dato del puerto A. Finalmente, limpiamos la bandera de la interrupción por I2C y en el bucle while del programa principal se escribe el dato que envía el maestro al puerto D y se realiza la lectura del puerto A y se coloca esta máscara para tomar en cuenta únicamente los pines RA0 a RA3 y el valor del puerto A se va a almacenar en esta variable. De esta forma se va a establecer una comunicación bidireccional por I2C entre el maestro y el esclavo. Ambos dispositivos podrán enviar y recibir datos. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación y vemos que efectivamente tanto el maestro y el esclavo están enviando y recibiendo datos correctamente. Y en esto consiste la comunicación bidireccional por I2C. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Primero presiono los pulsadores del maestro. Vemos que encienden los LEDs del esclavo. Ahora presiono los pulsadores del esclavo y vemos que encienden los LEDs del maestro. Con esto comprobamos el funcionamiento en físico. Y de esta forma estamos utilizando el protocolo I2C para comunicar dos microcontroladores PIC. Pero el protocolo I2C también sirve para comunicarse con otros dispositivos, ya sea para enviar o recibir datos. De mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.